¿Qué rollo, banda? Así como puedes ver en la miniatura, pareciera un tanto loco, absurdo, irónico, increíble. AMLO está regalando las vacunas que le correspondían a México. AMLO está permitiendo que no las quiten fácilmente, cual niño al que le quitas un dulce. La neta está canijo. Te dejo lo que dijo el mandatario y después te digo lo que yo creo. Muchísimas gracias por estar, banda. Acuérdense ustedes que nosotros presentamos una resolución en la ONU para evitar el acaparamiento, porque hay países pues que no tienen posibilidad económica para adquirir vacunas y hay mucha pobreza en el mundo. Entonces tenemos que caminar parejos, ser solidarios. Esa resolución fue aprobada casi por unanimidad. Entonces ahora que la ONU está planteando a Pfizer que quiere que le entregue más vacunas, nosotros no podemos decir no estamos de acuerdo, porque sería, bueno, injusto y inhumano y contradictorio. Además, nosotros tenemos la ventaja de que con mucha anticipación firmamos contratos con varias farmacéuticas. Esto lo venimos trabajando desde hace más de 6 meses, cuando se pensaba que no iba a haber vacuna pronto. Nosotros ya estábamos firmando convenios, ya tenemos entregados anticipos, pero bueno, cuando Pfizer plantea esto, que es por la ONU, decimos sí, porque tenemos otras opciones y vamos a cumplir con el propósito de que a finales de marzo se tenga vacunados a los adultos mayores. También otra polémica, ¿no?, sobre el por qué primero a los adultos mayores de las zonas más apartadas. Ese es otro. Bueno, porque se tiene que atender a todos. Entonces, vamos a que todos los adultos mayores, todos, lo que no podemos es estar atendiendo a los adultos mayores de las ciudades y dejar abandonados a los adultos mayores de las comunidades más apartadas, marginados. Entonces tiene que hacer por igual. Entonces va a empezar en las zonas más apartadas, pero al mismo tiempo en ciudades medias, en las grandes ciudades, a todos, como lo hicimos ahora. No sé si tienen una lámina sobre las vacunas, de lo que informan los funcionarios, servidores públicos de salud en las tardes, lo que informaron ayer. ¿Se acuerdan que se hablaba también de que todo era a la Ciudad de México, no? Pues no fue así. Es a todos, es a todo el país. Si tenemos diferencias con el gobernador de Tamaulipas o con el gobernador de Jalisco o con el de Nuevo León, ni modo que dejemos a la gente de Nuevo León o a la gente de Jalisco sin vacuna. Nada más porque tenemos diferencias. En esto no hay banderías partidistas. Sería ruin el usar la vacuna con propósitos políticos o politiqueros o electorales, ¿no? Miren esto. Son todos los estados. Todos los estados para el personal médico. Y así va a ser para adultos mayores, todos. Universal. Muy bien. Buenos días, señor presidente. Buenos días, procurador Sheffield, y buenos días a todas y a todos. Señor presidente, aunado a todos los comentarios y a la preocupación que existe en México y en el mundo en general por la falta de vacunas, quisiera destacar un comentario que usted empleó anteriormente en atención a poner al poder al servicio de los demás, con base también en estas solicitudes que hizo la ONU. El primer cuestionamiento, señor presidente, sería: ¿usted tendría conocimiento a qué países iría el excedente o toda esta recopilación de vacunas que pediría la ONU? Y a su vez, ¿cuál sería el mensaje que usted le mandaría a toda la población mexicana que se encuentra preocupada por esta escasez que podría llegar a haber de vacunas? Y si en paralelo se vacunarían estas grandes ciudades, por ejemplo, es decir, el lunes empiezan en las comunidades marginadas, y cito un ejemplo, en la ciudad de Villahermosa o en la Ciudad de México, ¿empezaría el miércoles la vacunación a los adultos mayores, o qué tantos días tendría diferencia? Gracias, señor presidente. Vamos a empezar al mismo tiempo desde las comunidades más apartadas hacia las ciudades, de la periferia al centro, pero parejo,
a todos. Va a ser diferencias a lo mejor de días en la aplicación, pero va a depender de la disponibilidad de la vacuna, porque si no tenemos las dosis suficientes, pues no nos va a alcanzar. Por eso estamos definiendo ya una estrategia. Pues ya lo dijiste, no es culpa de AMLO, no culpes a la noche, no culpes a la lluvia, simplemente es la ONU, un organismo obviamente internacional extremadamente poderoso. Organismo en el que yo ya te he dicho en muchos videos anteriormente, los Estados Unidos se le han puesto más de una vez al brinco. ¿Por qué? Porque no han llevado bien la pandemia. Esto de que no han llevado bien la pandemia, obviamente en voz de Donald Trump, quien era el presidente o quien es el presidente actualmente, pero en esos meses lo decía. Ahora AMLO, siendo tan aliado de Trump, quien incluso lo defiende, cosa que también ya te he dicho en algunos videos, pues ¿por qué no ponerse al brinco ante esto? Bueno, Andrés Manuel López Obrador aboga, obviamente sabemos lo poderosa y lo importante que es la ONU, yo sí creo que sí tienen que hacer una chamba importante en el mundo. Dice que la ONU prácticamente hizo votar a muchos países, no nos da detalles de cuáles países, simplemente en una reducción de vacunas de las que de por sí ya le tocaban a cada país, con la promesa de que se les iban a reponer en su momento. ¿Cuál es el objetivo de esto? Evitar acaparamiento y que a los países más pobres también les lleguen varias vacunas. Ojo, a los más pobres. O sea que México es un país rico, o no tan pobre, o no tan pobre. Y sí, no me estoy echando para atrás, todo el tiempo yo estoy diciendo que de los casi 200 países que hay, según la ONU, 194 en el mundo, México siempre está rankeado entre el 10 y el 15 en cuanto a materia del PIB, es decir, riqueza producida en su territorio y en un tiempo determinado. Sí, somos un país no rico, extremadamente rico, pero también extremadamente desigual. Así que en México, AMLO, tú lo deberías de saber, porque los pobres van primero. En México tenemos decenas de millones de pobres. Los datos más buena onda, que seguramente son los que maneja la presidencia, hablan de al menos 40 millones de pobres. Los más, pero más normalitos de manejar, hablan de 60 a 70, quizás hasta 80 millones. Los más, según yo, objetivos, hablan de casi 100 millones de pobres, de los cuales podemos hablar de 20, 40, 50 en pobreza extrema. Es decir, no saben lo que es tener la panza llena nunca en su vida. El chiste es que sea como sea, todos en el país sabemos, de verdad, todos sabemos que hay mucha pobreza. Por una persona como Carlos Slim hay millones de mexicanos que tienen que vivir entre 6 individuos, trabajando uno, quizá dos, con 3,000, 4,000 pesos al mes, pagando renta y no sé cómo le hagan con todos los servicios. El chiste es que podemos decir que México es un país poderoso, sí, en materia del PIB, pero un presidente que no defiende esto ante un organismo como la ONU para que nos lleguen suficientes vacunas, pues es de pensarse, porque sí, podríamos decir que somos de los países más adelantados en Latinoamérica, que ya tenemos seguros a 17 millones de mexicanos por los 34 millones o poquito más de vacunas que fueron compradas. Ok, se compraron esas, ya sabemos que son 2 dosis, por lo tanto tenemos 17 millones de mexicanos casi seguros en cuanto a la vacunación, pero eso realmente es casi nada. Para un país que ya casi llega a los 130 millones, hablar que con tener asegurada una quinta parte de tu población, aunque ya sabemos que los niños todavía no están en el protocolo, no es ir muy avanzado, no es ir bien según yo, y el querer decir que los países más pobres puedan ser víctimas de acaparamiento, México no está acaparando vacunas, ni de lejos lo está haciendo. Y aunque sí, hay quienes dicen la patria primero. Ok, no estoy diciendo que te eches de enemigo al mundo. Ni siquiera puede México hacer eso. Entonces, ¿por qué dar chance a que la ONU fácilmente, dice AMLO que prácticamente fue unanimidad, ni siquiera nos da detalles de eso, ¿por qué permitir que la ONU nos quite? Ya sé que no nos arrebató nada, las pocas vacunas que nos estaban llegando. Ya sé que dicen que tienen muchos convenios, muchos contratos.
hay gente, hay senadores, hay diputados, y no hablemos solo de Lili Téllez, porque pues pudiéramos decir muchas cosas malas de Lili Téllez, pero que dicen que no hay certeza, que no hay contratos, que no hay documentos que avalen dichos contratos o dichas compras. Y eso, créanme, más de una vez pasaría en México. Digo, se les daba agüita destilada a los niños en calidad de quimios, entonces, ¿por qué no mentirnos que ya se tenían o no contratos o compras de algunas vacunas? Porque estas personas que dicen sustentar correctamente esto, pues simplemente, obviamente son chismes, dicen que simplemente no hay contratos y que estas vacunas que han llegado en su momento son simplemente fases 3, o sea, ni siquiera la chida. Yo no creo que vaya tan así la cosa, pero sí me pone a pensar si de verdad tenemos la cantidad de vacunas ya, pero segurísimas, como lo está diciendo el gobierno. ¿Que cuáles vacunas son? Te platico cuáles son y en qué cantidades. De la de AstraZeneca se tienen 77.4 millones, de la de Pfizer BioNTech 34.4, que son las que están asegurando y de las que nos van a quitar. 35 millones de la de CanSino Biologics, que es obviamente la China, y finalmente por el organismo internacional de COVAX se dice que se van a garantizar otros 51.5 millones. Aparte de esto, podemos hablar de los 24 millones de la VaccineV, o sea, de la rusa. Pero se supone que estas vacunas tendrían que hacerle frente y sobradamente a esta reducción. Tendrían que resarcir el que ahorita de momento nos quiten algunas vacunas. Pero eso es adelantarse demasiado, es especular, es decir algo que no es seguro. Y si de por sí la de Pfizer, que ya era segura, no está llegando tan rápido como prometían que iba a llegar, por broncas de Pfizer, por broncas de comercio, por broncas de lo que sea ONU, sea México, donde sea, hay fallas, muchas a nivel interno, porque una vez más, insisto, no le están dando chance a la iniciativa privada a meterle varo, a apresurar todo esto, porque obviamente va a ser un año electoral y les guste o no lo van a ocupar como un arma poderosísima, aunque lo nieguen, obvio lo van a negar. Entonces, a mí sí se me hace un tantito peligroso, se me hace un tantito irresponsable y hasta cierto punto, como algunos especulan, no estoy diciendo que yo lo crea al 100%, pero me gusta bastante cómo suena. Y si simplemente el gobierno sabe el desabasto que se tiene, conoce la lentitud del proceso, como si ha aceptado Estados Unidos en muchos estados, y que simplemente diga, ¿saben qué? No vamos a tener suficientes vacunas. Este es el pretexto perfecto para que los mexicanos sepan por qué no están llegando tantas vacunas como deberían. Ojalá que nos cumplan, que la gente de la tercera edad, mayores de 60 años, ya estén vacunados para marzo. Ojalá, lo deseo, lo quiero por más mexicanos, por los intereses personales y el cariño a mis padres que les tengo, por muchas cosas quiero que pase. A México le conviene que se vacune tantas personas como se puedan. Ahí están los que se sirven de la nación, o servidores de la nación, como los quieras llamar. Pero sí, se está vacunando gente igual saltándose la fila. El chiste es que a final de cuentas son vacunas que se aplican corruptamente, vale, pero se están aplicando vacunas y eso es bastante bueno. Conclusión, yo creo que hay mucho que mejorar. Yo creo que el presidente pudo haber tomado una mejor postura, así como a Nales se le criticó cuando lo de la OPEP. Pues yo creo que el presidente pudo haber tenido otra postura, viendo más por los mexicanos, viendo más por el pueblo por el que luchó más de 18 años, peleando más porque nos fuera mejor a nosotros. Primero los pobres, los clase medieros, primero los mexicanos. Yo creo que fue un grave error. Ahora habrá que ver cuál es la consecuencia, cuál es la segunda, tercera explicación que nos da López-Gatell. En unos minutos estará dando la respuesta a esto y seguramente pues van a decir lo mismo que Andrés Manuel López Obrador. La ONU pidió que no se acapararan porque los países más pobres necesitaban, y sí, hay que ser solidarios. Pero México no es un país rico si lo analizamos como yo te dije. O sea que una vez más, esta pandemia, este virus es un virus importado por los ricos, donde sufren los pobres, y muchos de los pobres que tienen que salir a ganarse el pan día a día son los más criticados. ¿Por quién? Por los ricos, quienes sí se pueden dar de vez en cuando sus vacaciones y confían que su poder económico los pueda salvar en caso de contraer el virus. No lo hace, pero claramente ayuda. Entonces, es difícil. México es un país poderoso, un país muy rico, pero muy desigual. Y según yo, el presidente tuvo que haber hecho más porque no nos quitaran esas vacunas, o simplemente, en efecto, es una muy buena y muy bonita cortina de humo. Ahí están las cosas, banda. ¿Tú qué crees?
¿Estuvo bien que lo haya permitido? ¿Crees que simplemente es una cortina de humo y le cayó re bien a nuestro presidente? Por favor, dame tu opinión. Cuídense mucho. La pandemia sigue estando muy pero muy fuerte. Llevamos varios días con más de 1,000 muertos y ya 3 días continuamente con más de 20,000 contagios. Entonces, pareciera ser que este sí va a ser un pico de a de veras. ¿Por qué? Porque la gente fue responsable, porque ya está el invierno y porque la gente se juntó en fechas en las que no debía juntarse, porque este año es especial. Cuídense mucho, banda. Los quiero.